Saludos, mi nombre es Víctor Ramos del Grupo 2 para la materia de modelado y simulación. Vamos a trabajar y lidiar el problema de heterocelasticidad utilizando el paquete eViews. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es tener nuestro eViews encendido y vamos a trabajar con la tabla de datos como un ejemplo. Muy bien. La siguiente tabla es un ejemplo de inversión en la innovación y desarrollo. A la primera serie de la tabla la vamos a nombrar ventas. La segunda serie la vamos a nombrar como gastos ID, haciendo alusión a que es el gasto en innovación y desarrollo. Esta va a ser nuestra variable dependiente y finalmente vamos a poner utilidades. Podemos finalizar y ya tenemos nuestra base de datos. Con esta es la que vamos a estar trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer es explorar nuestra base de datos. Para ello vamos a fijarnos primero en las utilidades. Utilidades va a ser una de las variables explicativas junto con ventas para explicar el gasto en inversión y desarrollo. Entonces abrimos utilidades y tenemos aquí nuestra serie. Vamos a ver la gráfica. En lo particular vamos a fijarnos en la gráfica de picos. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Esto, como lo hemos visto, pues no es un argumento contundente, pero nos ayuda a entender el problema que queremos contestar para las diferentes etapas de esta observación. Es que en este caso son agrupaciones industriales que están indexadas con el número 1 a 18, donde por ejemplo 18 es la industria de automotores, la industria 10 por ejemplo de salud y la industria 2 es industrias financieras no bancarias. Entonces la composición de nuestra base de datos, por un lado tenemos financieras no bancarias, salud y por otro lado automotores. Entonces por definición, esta base de datos pues es heterogénea. Es lógico pensar que en estas diferentes industrias no van a tener la misma dispersión, ni de las utilidades ni del gasto. El gasto que hagan en innovación y desarrollo y tampoco en las ventas. Eso es algo que podemos observar en esta gráfica. Entonces empezamos ahora sí, propiamente ya con el estudio que queremos hacer. Vamos a guardarlo como un objeto independiente. Vamos a la opción Freeze, colocamos OK. Y esta gráfica que aparece aquí la vamos a nombrar utilidades. Utilidades-G, de que es una gráfica. Dicho lo anterior, entonces vamos a empezar propiamente ya con el tema de heterocelasticidad. Lo que vamos a hacer aquí son tres cosas. Primero, cómo detectar y lo que vamos a usar es un método gráfico y un método formal. El segundo es cómo corregirlo. Entonces lo primero que vamos a hacer para la detección, el método que vamos a usar nosotros es el método gráfico y una prueba de White. Para el método gráfico necesitamos los residuales, las notas técnicas y los procedimientos. Aquí ustedes los pueden consultar en la parte teórica de estadística y análisis econométrico, que respaldan todo lo que vamos a estar haciendo en los siguientes minutos. Entonces, primero vamos a la regresión lineal simple. Colocamos LS haciendo alusión a los mínimos cuadrados y de intercepto, y vamos a poner en este caso utilidades. Utilidades va a ser la variable que vamos a utilizar para explicar y eventualmente vamos a ver qué pasa con las ventas. Nos vamos a Enter y tenemos aquí nuestra regresión lineal simple. Vamos a nombrarla y vamos a poner en mínimos cuadrados ordinarios.
esta regresión, lo primero que tenemos que notar es que los resultados fueron la conclusión de suponer un modelo lineal y que están cumpliendo los supuestos de modelo clásico de regresión lineal. Entonces, el valor t que calculamos aquí para utilidades parece ser estadísticamente significativo, al menos al punto de 1%. También, como ya sabemos, no podemos confiarnos de estos resultados, hasta no saber si son heteroscedásticos. Lo primero que vamos a hacer es hacer la prueba gráfica. Para ello generamos las series residuales, que nosotros las vamos a llamar U-gorro. Tenemos aquí la serie, lo siguiente que vamos a hacer es una gráfica. Y los residuales al cuadrado respecto a nuestra variable utilidades. Entonces ponemos quick, luego la opción graph. Lo primero que ponemos es el eje de las X. En este caso de esta utilidad es eventualmente ponemos U-gorro al cuadrado. En el eje de las Y damos OK. ¿Qué tipo de gráfica nosotros vamos a usar? Es la Skyder. Damos OK y tenemos la siguiente gráfica. Bueno, como ya se había mencionado, es solo un argumento gráfico, no es contundente, pero todo nos ayuda a entender de alguna forma todo lo que se vea, para que el diferente nivel de utilidades, lo que estamos observando es que U-gorro crece aquí con facilidad. Podríamos no pensar un modelo cuadrático que empieza en 0, es como una parábola y va creciendo. Ese es solo un argumento gráfico, pero bueno, nos sirve de algo. Vamos a nombrar a esta y vamos a llamarle et de heteroscedasticidad, un método gráfico. Lo siguiente que vamos a hacer es la prueba fuerte de este tutorial, es la prueba de White. Ponemos View, nos vamos a la parte que dice Residual Diagnostics y hasta el final viene el test que estamos buscando. En particular nos vamos a fijar en el White. Esto de los términos cruzados ustedes pueden consultarlo en la parte teórica. Yo lo voy a dejar aquí y obtenemos lo siguiente. Es una regresión auxiliar donde la variable dependiente es resid al cuadrado, y las variables independientes o que están explicando esta variación en los residuos al cuadrado es nuestra constante de utilidades y utilidades al cuadrado. Nos vamos a tener en concreto en esta parte que dice observaciones por la R cuadrada. Nosotros vemos que nuestro test de White, bajo la hipótesis nula de que esto es como sedástico, es homosedástico, las observaciones por R cuadrada de este modelo se distribuyen asintóticamente como una chi cuadrada con los grados de libertad que las está poniendo en la regresión auxiliar. Entonces, si nosotros buscamos en estas tablas el valor de chi cuadrado, vemos que 5.99 lo comparamos con 3 de 13.7, y como 13.7 es más grande que 5.99, entonces es que concluimos, rechazamos la hipótesis nula de homosedasticidad y decimos que hay evidencia de heterosedasticidad. Alternativamente, podemos buscar la probabilidad de p-value de este estadístico asintótico y decir que p-value de este es 13.7, es 0.0011, es decir, rechazamos incluso al 99% la hipótesis nula de que es homosedástico.
Estas observaciones por R cuadrada de este modelo es un resultado asintótico. Funciona para muestras grandes. Nosotros aquí tenemos una muestra de tamaño 18, entonces es un poco dudoso, o es criticable pensar en un resultado sintético. Por aquí arriba viene el estadístico F, que el estadístico F sí cumple este supuesto. Digamos que es aproximadamente que dos veces, donde Q es el número de restricciones. El estadístico Q cuadrado es de 13.7, es aproximadamente el producto de 13 por 2. Lo tenemos en el estadístico F. El estadístico F es el que nosotros vamos a usar cuando nuestra muestra sea lo suficientemente pequeña. No importa el resultado que se vea, la probabilidad de una F 12, 12.5 evidencia mucho más contundente de que el método gráfico para decir que nuestra muestra hay heterocedasticidad. El siguiente paso es cómo lo vamos a corregir. Este resultado pues es muy importante. Ustedes lo pueden poner, lo pueden congelar y esto guardarlo como test de White. Vamos a nombrarlo test de White. Volvemos al resultado de la regresión. La manera de corregir lo que nosotros vamos a implementar es una regresión con un procedimiento que se llama errores estándar robustos. Esto lo vamos a dejar al lado izquierdo. Voy a correr otra vez la regresión, y esta regresión que aparece aquí, que hasta este momento es igual, lo vamos a poner con otro procedimiento. Colocamos OK. Entonces, para hacer eso le ponemos estimate. Esta es la regresión que corrimos. Ponemos option y en option buscamos la parte que dice estimación de White. Hecho esto, le ponemos a aceptar y vean que aquí aparece la leyenda de errores consistentes bajo heterocedasticidad. Vamos a comparar esta, la voy a guardar y la voy a poner mínimos cuadrados, ordinarios, errores de White. Este tutorial empezó diciendo que el problema de heterocedasticidad propiamente es que la varianza deja de ser mínima, es decir, ya no cumple que estos estimadores sean MELI. Sigue siendo sesgados, sigue siendo consistentes, pero ya no son la varianza mínima. Ven el resultado de los coeficientes, son prácticamente idénticos, son los mismos coeficientes. Sin embargo, los errores de estándar y por ende los estadísticos T son diferentes. Ven el error estándar de utilidades en la parte de especificación de mínimos cuadrados ordinarios es 0.089. El error estándar cuando estamos utilizando el método White aumenta y crece de 0.08 a 0.14. Es decir, estos errores estándar de 0.14 y 713.98 ya son los errores estándar correctos. Son los errores estándar de una matriz que ya es consistente, es decir, que convergen a la probabilidad del verdadero valor poblacional cuando la muestra es muy grande. Aunque este es un resultado sintótico, no deja de ser cierto que esta matriz ya corrige el problema de heterocedasticidad. Entonces, bajo esta especificación nosotros ya podemos hacer, por esa hipótesis básicamente, ya podemos hacer inferencias. Estos son los errores estándar que podemos ver en las tablas. Son los que nos sirven, y obviamente si nosotros buscamos el problema de heterocedasticidad, nos va a decir que si nuestra muestra es heterocedástica, lo que ya va a pasar es que nuestros errores estándar, a pesar que la muestra es heterocedástica, los errores estándar de este vector beta ya es correcto.
ya está bien especificado y ya lo podemos usar. Tenemos que saber al menos en principio respecto a la detección y corrección de heterocedisticidad. Evidentemente hay otras pruebas y hay pruebas más sofisticadas que la que realizamos, entonces ustedes pueden investigar las demás, pero en principio con esto pueden estar listos. Gracias por su atención.